Ok. Bendito Padre, te damos gracias porque vives y reinas para siempre, eterno Elohim, Rey de Israel. Bendito seas. Bueno, tenemos parte de lo que nuestro lema, que es cada 8 días, ¿verdad? Y dice la Escritura, tiempo es de actuar, oh eterno, porque han invalidado tu ley, dice en español, la Torah, la instrucción. Salmo 119, versículo 126. Hoy en día, ¿verdad? Ha quedado relegada a segundo término la instrucción del Eterno. Pero dice la Escritura, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar, en exaltar, en poner en alto la ley, en engrandecerla. Así que nosotros los seres humanos no deberíamos de minimizarla. Pero damos gracias al Todopoderoso Rey de Israel que nos concede un tiempo más para estar aquí y aprender en el día de hoy. Bendito Elohim eterno. Gracias porque me das el privilegio de poder compartir tu palabra. Me toma mucho tiempo el llevar a cabo estos estudios, pero es un cansancio gratificante para mí, Padre. Gracias, gracias. Lo hago con agrado, con gusto. Solo dame fuerzas hasta el día que me llames para seguir haciendo tu obra, bendito Rey de Gloria. Amén. Estamos estudiando el libro de Shoftim, de los jueces, pasuk por pasuk, verso por verso. ¿Ok? Y en esta ocasión nos corresponde estudiar Jueces capítulo 1. Vamos comenzando el libro, así que si quiere no perderse la cronología, le invitamos a que venga cada semana a seguir aprendiendo, ¿verdad? Y ya como ya tuvimos el primer estudio sistemático, verso por verso, línea por línea, renglón por renglón, como dice el profeta Isaías capítulo 28, ¿okay? Que es la manera correcta de enseñar. Bueno, ya ahora vamos a empezar en el versículo 16 del capítulo 1 hasta terminar el capítulo 1 el día de hoy. ¿Okay? Esa es la misión que tenemos. La semana pasada, repito, comenzamos este estudio de manera sistemática. Tuvimos más estudios, pero en resumen, un resumen de todo el libro, o 2 estudios del resumen de los jueces, para conocer quiénes eran los jueces, quiénes fueron los jueces de Israel. Y ya empezamos ahora verso por verso, ¿ok? Entonces, ya vimos en el relato cómo comienza y nos dice que todo esto sucedió a la muerte de Yehoshua, de Josué, cuando en realidad los relatos ocurrieron mientras Josué estaba vivo. Entonces, aquí es donde surge una pregunta. La Biblia se contradice, como algunos afirman, o la Biblia no es inspiración divina y por eso tiene una serie grande de errores. Es a la conclusión que uno podría llegar. Pues si dice que fue después de la muerte de Josué, pero uno analiza los versículos y vemos que ocurre todo mientras Josué está vivo. ¿La Biblia se contradice? ¿La crearon los judíos para dominar al mundo? O 3, no hemos comprendido bien la historia. Y por eso es que yo hago estos estudios verso por verso. Les repito, esto no es... ¿se acuerdan del pastor profeta que fui a visitar? Ya no les cuento más, que del que les hablé. Me dijo, no hombre, ¿por qué viene tan cansado, varón? Eche sus cargas en Cristo, dice, descanse. Y dije entre mí, sí, pastor, pues componer una predicación de gritar 30 minutos, lo hago en 1 hora. Pero hacer los estudios que llevo cada semana no me toma media hora, ni un día. El puro PowerPoint, hacer esto que está aquí en la pantalla, me toma casi un día.
Y a veces le tengo que pagar a mi hija que me ayude porque se me cansa. Pero cobra caro, cada día va a subir la inflación, papá. Y cada día me cobra más caro. Vamos a cambiar de presupuesto, de presidente o de patrocinadores de perdida, ¿verdad? Algo tenemos que cambiar. Entonces, es fácil decir, echa tus cargas en Cristo. Sí, las he hecho, trato de descansar en Él, pero esto es cansado. Y no me quejo, es parte de mi trabajo, es más, es lo que necesito hacer, así de sencillo. ¿Ok? Y me emociona de pronto encontrar algo así que parece contradictorio y darle el significado correcto. Esa es mi recompensa, encontrar lo que está ahí. ¿Ok? Eso me gratifica. Entonces la Biblia no se contradice. Tampoco son historias inventadas por personas que quieran dominar al mundo. Pero el escritor de Jueces nos va a contar lo que sucede después de la muerte de Josué, pero se regresa a la vida de Josué para hacernos un recuento y que conectes la historia y no tengamos la idea vaga como la tenemos hoy en día en la cabecita. Váyase a Juan capítulo 3. Y no vaya, nomás le estoy diciendo. Ya, termina el capítulo 3 y en nuestra mente, ¿qué ocurre? Punto y aparte, se acabó la historia. Cuando si usted mira, el capítulo 4 sigue. ¿Cuántas veces nos ponen un título o subtítulo a mitad del capítulo y nosotros pensamos, borrón y cuenta nueva? No, la historia sigue. El relato sigue. Los escritores no escribieron capítulo 1, versículo 1 para José Martínez, capítulo 1, versículo 2 para Daniel, capítulo 1, versículo 3 para Miguel. Ellos contaron el relato completo. El problema es que nos pusieron capítulo y versículo y no es que sea malo, no es malo. Nos ha ayudado a recordar la Biblia. Pero es malo cuando te dejas llevar por puro capítulo y versículo. ¿Usted cuándo mira en el relato de los evangelios al Mesías diciendo, en el capítulo tal de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 5, habló de mí? ¿Qué decía Juan? Escrito está. Y así se la quita más fácil. Ay, hermano, es que yo no recuerdo los versículos, pues nomás diga que está escrito y punto, hombre. ¿Mm? Entonces, estuvimos analizando la historia de la conquista de Judá, de cómo cómo la acompañó la tribu de Simeón. ¿Se recuerdan eso? ¿Ok? Cómo destruyeron a los hijos de Anac, cumpliéndose así lo que el Eterno había dicho, no en Jueces, lo que había anunciado desde que estaban en el desierto, hermanos. Desde que estaban allá, el Eterno anunció. ¿Y qué anunció? Capítulo 9, verso 1 de Deuteronomio. Dice la Escritura, oye Israel. Aquí está en inglés, ¿verdad? Por si le es más fácil analizarlo en inglés, ¿verdad? Aquí está. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jardín, el Jordán, para entrar a desposeer, a quitarles la posesión. Eso es desposeer. A desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Mire lo que le está anunciando. Ellos son grandes, son poderosos, mucho más que tú. Ciudades grandes y con murallas altísimas que desde el punto de vista humano, dice, llegan hasta el cielo. O sea, no es que llegaran al cielo, pero eran muy altas. Y eran muy altas porque los habitantes de esa tierra eran, perdón, gigantes. Pues imagínense, hacen una cerquita para chivos, pues el gigante no tiene ningún problema en pasarlo. Eran altos porque los gigantes eran altos, así de gigante era la situación. ¿Ok? Un pueblo que, mire, grande y alto, hijos de los anaseos o de los anaquitas o los hijos de Anac, como dicen algunas versiones, de los cuales tienes tu conocimiento, ya sabes de ellos, has escuchado hablar de ellos, o sea, eran conocidos y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de quién? De los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? ¿Recuerdan? No se recuerda, ¿verdad? Eran 3, los hijos de Anac. ¿Ok? Después de recordar eso, vamos a
continuar con algo que se menciona y que parece no tener sentido en el libro de Jueces, porque estamos en el capítulo 1, verso 16. Ahí debemos de comenzar. Pero ya el Eterno les había anunciado que iban a conquistar a esos gigantes, que los iban a vencer, que no tuvieran temor de ellos. ¿Y por qué lo traje a colación? ¿Por qué me fui a recalcarles esto? Porque empiezan a no conquistar. Vamos a empezar a ver cómo no conquistan. Y eso fue un problema para el pueblo de Israel. Pero ahora nos va a mencionar la historia, ya no a los gigantes, una familia que va a ser importante y tiene una trascendencia con el pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿De qué familia estamos hablando? La familia de los ceneos, no anaseos. Estos eran los hijos de Anac, los anaseos. Estos son los ceneos. También se les conoce como los kenitas. Y al final, en la historia bíblica, ya en Jeremías, son llamados los recabitas. Que si usted recuerda a los recabitas, se va a recordar cuando estudiamos el libro de Reyes, cuando estudiamos acerca de los reyes, vimos a un personaje llamado Jonadab, hijo de Recab. De ahí vienen los recabitas. Y Jeremías los puso como ejemplo de personas que no bebían absolutamente nada de vino, obedeciendo a su antepasado padre, ¿ok? Cuando Israel no quería obedecer al Eterno en lo que el Eterno había ordenado. ¿Ya recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, este Jonadab, hijo de Recab, es el que subió al carro con Jehú, el rey que mató a toda la descendencia de Acab y Jezabel. ¿Ok? Bueno. Después, esos descendientes, les repito, fueron los descendientes de ese hombre. Fueron puestos como ejemplo de personas obedientes al mandato de un padre, a lo que un padre les dijo que deberían de hacer. Y el Eterno le dice a Jeremías, mi pueblo no me quiere obedecer. Y mira esta gente cómo es de fiel a lo que su padre les ordenó. Esa familia de la que ahora hablo, ponga cuidado porque tiene un protagonismo, sobre todo en la muerte de un general que comanda carros de hierro, carros blindados en aquel tiempo, que nadie les podía hacer frente. Pero una mujer le clava una estaca en la cabeza y ella era parte de los ceneos. ¿Quiénes son los ceneos? Dice en el versículo 16, Jueces 1:16, dice, ¿y los quiénes? Hijos del ceneo. ¿Y quién es el ceneo? ¿Quién? El suegro de Moshe. Subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron ¿con quién? ¿Con cuál pueblo? Con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos ceneos que habitan la tierra con Israel? ¿De dónde salen estos ceneos? ¿Ok? Vamos a mirar que Moisés tiene un suegro, ya lo sabemos. Su suegro era ceneo, pero no sabíamos a lo mejor esa historia. ¿Quién sabía usted que el suegro de Moisés era ceneo? Bueno, él vivía en la tierra de Madián, más bien lo conocemos como madianita. Ok, pero no era de extrañarse que él incluso anduviera como nómada. ¿Por qué? Porque él tenía rebaños. ¿Se acuerdan que Moisés anduvo pastoreando muchos años las ovejas de Yetro? Y no se llamaba Yetro. Les dije nomás para ver qué decían. No se llamaba Yetro. Ok, de su suegro. ¿Cómo se llamaba entonces? No, ahorita les pruebo que no se llamaba Yetro. Yetro era su título de excelencia, de sacerdote. Se conoce más como Yetro, pero su nombre no se conoce. ¿Ok? Entonces,
Se movían constantemente como eran pastores. El verso que acabamos de leer nos dice que este era el suegro de Moisés. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasó, mija? Sabía, pero no me lo acordaba. Que Reuel. ¿Qué significa Reuel? Amigo del Eterno. ¿Y quién es amigo del Eterno? El que hace exacto, mijo, su voluntad. ¿Usted quiere ser Reuel? Haga, no la voluntad de nuestra iglesia, no la voluntad de José Martínez, haga la voluntad del Todopoderoso. Y se vuelve amigo o amiga del Eterno. ¿Ok? Pero era conocido por su título de sacerdote que tenía. ¿Cuál era su título? Yetro. ¿Qué significa Yetro? Su excelencia. Era tenido como rey en esa región. El libro de Números nos habla de un descendiente de él. Ahora, no es de extrañarse, ¿verdad?, que este Reuel conozca del Dios de Abraham y que adore al Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque es hijo de una mujer que tuvo hijos con Abraham. La última, ¿cómo se llamaba? Empieza con, bueno, en hebreo es la ponen con una K, con una K de kilo, de kilogramo. Ketura, Setura. ¿Ok? Esa Setura tuvo hijos con Abraham. Uno de ellos se llamaba Madián. Y Yetro es descendiente de Madián también. ¿Ok? Entonces, por eso él conocía al Dios eterno. Por eso él conocía del Dios de Abraham. E incluso le enseñó algunas cosas a Moisés de cómo hacer las cosas para el Dios de Abraham. Bueno, en el libro de Números se invita a descendientes de Reuel que vayan con el pueblo de Israel. Números 10:29. Entonces le dijo Moisés, ¿a quién? A Jobab. ¿Quién es Jobab? Hijo de Reuel o de Reuel. ¿Y quién es Reuel? El suegro de Moisés. Dice que le dijo a Reuel, ¿qué cosa? Madianita, su suegro. Le dijo a Jobab, hijo de Yetro, si lo quiere decir así como lo conocemos, que era medianita y que era el suegro de Moisés. ¿Qué le dijo? Nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho, yo os lo daré, les voy a dar ese lugar, les voy a dar esa tierra. Ven. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Ven con nosotros y te haremos bien. Te vamos a dar parte en la herencia. Vamos a compartir la herencia contigo. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Tú no puedes dar el bien a alguien más si no tienes el bien del Eterno. Primero procura tener tú el bien y después haces el bien. Compartes el bien. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Qué más sucedió? Ahora, ¿qué hace Jobab? ¿Ok? ¿Qué dice? Y él respondió, Jobab le respondió. Y aquí dice, mira, aquí dice Jobab, le respondió, say to him, le respondió, yo no iré. No quiero ir. Él tenía parte ahí en Madián. ¿Ok? En esa región, él conocía perfectamente, sabía perfectamente ese lugar. No iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. ¿Dónde? En Madián. Pero acuérdense que Madián va a ser destruido. ¿Sí recuerdan? Ya al final, en el libro de Deuteronomio, es destruido Madián. Por eso lo está invitando. Vente con nosotros, te vamos a hacer bien. Te ruego, y le dice, y él le dijo, Moisés le dice, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Pregunta, ¿Moisés necesitaba a Jobab? No, no lo necesitaba. ¿Quién los guiaba? ¿La columna de fuego o la nube?
Eso era lo que les decía, dónde acampar y dónde había agua y dónde no había. Entonces, no lo necesitaba, pero lo está invitando, y lo está invitando con, pues ahora sí que, pues como a veces le hacemos nosotros, va a haber comida, te invitamos a la iglesia. Como gancho nada más, te vamos a hacer bien. Vente con nosotros, tú nos vas a hacer, mira, eres importante, nos vas a ayudar a encontrar lugares. El que les ayudaba era el Eterno. Pero lo invita, ¿ok? No serás en lugar de ojos, tú vas a ir, tú conoces todo esto, él conocía el desierto perfectamente, le dice, tú conoces todo esto, tú nos vas a ayudar a ir por donde tenemos que ir. Verso 32, vean lo que dice. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Repito, pídele primero el bien al Eterno, que te bendiga, que te dé, y luego tú también das. ¿Ok? Porque si no, luego te vas a quedar llorando. Ay, Señor, le di a esta señora que me pidió y ahora no tengo para pagar la luz. A veces hacemos las cosas equivocadamente. ¿Qué dice? Te haremos bien. Así partieron del monte del Eterno. ¿Cuál es el monte del Eterno? El monte Horeb o el monte Sinaí. Es el mismo. ¿Ok? Camino de 3 días. ¿Se volvió a negar? Jehová ya no se negó. Y va con ellos. Por eso ahora es mencionado que estaban en la ciudad de las palmeras y que andaban con Judá. Que se movieron con Judá al territorio de Judá. Incluso en el libro de Reyes, cuando Saúl es mandado a eliminar a los filisteos, les dice, háganse un lado de esta ciudad, de ellos, porque los vamos a pelear con ellos y ustedes han sido personas importantes para Israel. Miren, así partieron del monte del Eterno camino de 3 días y el arca del pacto del Eterno fue delante de ellos camino de 3 días buscándoles lugar de descanso. No lo necesitaban a Jehová, pero lo invitaron. El Eterno no nos necesita a nosotros para hacer su obra, pero nos hace partícipe de ello. Nos dice, hazlo. Te invito a que lo hagas, te invito a que trabajes, te invito a que hagas esto. Y ya cuando uno decide, sí, yo quiero hacerlo, pues, el Eterno te va a respaldar, pero haga las cosas íntegramente para Él. Hagamos las cosas lo mejor posible para Él, amados hermanos. Entonces, podemos añadir que los ceneos eran semitas. ¿Por qué semitas? De que vienen de Sem. Porque eran también descendientes de Abraham, de los que tuvo con Ketura o con Setura. Estos descendientes de Reuel, ¿cuál es el nombre del suegro de Moisés? Reuel, no Yetro. Yetro es su título que tenía, pero hasta hoy nos dimos cuenta porque toda la vida sabíamos que era Jetro o Yetro, pero no se llamaba Yetro. ¿Cómo se llamaba? Reuel. Ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Revuelto, no era huevo revuelto, era Reuel, ¿ok? Pero ve cómo son cosas importantes que de pronto uno las ha pasado por alto por ahí. ¿Cuántos años llevamos estudiando? ¿Ves a él? ¿Usted sí sabía? Ok. Nomás que dijo el nombre del hijo. Ok. No, pues también Pati sabía, nomás que no se acordaba el nombre. Pues había un... No, ya cállate, José, cállate. Iba a decir una loquera, pero me callo. Es que en México pasaba un anuncio en la televisión que dice R con R y ya, no seguía lo demás. Pero me vino de inmediato a la cabeza, te iba a decir eso y mejor me callo. No sé si lo recordaron, ¿verdad? Es un anuncio de cigarros y ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué sucedió? La tribu de Judá conquista la ciudad de Las Palmas. ¿Y cuál era la ciudad de Las Palmas? ¿Rico? Jericó. Pero mire cómo estaba rodeada. ¿Se acuerdan que le dieron vuelta? Durante 7 días. ¿Cuántas vueltas le dieron? 13. Una cada durante 6 días y 7 el último día. 6 y 7. Son 13.
y se cayeron estas murallas. Esta es una representación de la antigua Jericó, no de la nueva Jericó, de las que se cayeron los muros, ¿verdad? Entonces es más conocida como Jericó, pero se llamaba la ciudad de las palmas. ¿Por qué? Porque todo, tanto adentro como afuera, estaba lleno de palmeras, no palmeras de cocos, de dátiles, palmeras datileras. Hasta el día de hoy, de ahí viene la gran mayoría de dátiles que se exportan de Israel, hasta el día de hoy. Por cierto, ahí tengo riquísimos que me acaban de llegar. Buenísimos. Vamos otra vez a Jueces, capítulo 1, verso 17. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron ¿a quién? Al cananeo que habitaba en Zafat. Solamente vimos una pequeña parte de los ceneos, porque les repito, nunca sabíamos que un grupo de personas entró aparte de los hebreos, entró a la tierra prometida y fueron parte de ello. Pero estos ceneos, ahí están, con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los ceneos? Descendientes de Reuel, familiares de la esposa de Moisés. ¿Ok? Entonces fueron y conquistaron la ciudad y al cananeo que habitaba en Zafat y la asolaron, esa región, y pusieron por nombre a esa ciudad, ¿cómo le pusieron? Horma. ¿Han escuchado el famoso dicho que dice la horma de su zapato? Pues, aquí está el porqué. Tomó también Judá ¿a quién? ¿Quién vivía en Gaza? Y vive hasta el día de hoy. Ya la habían tomado, mira. Ya estaba conquistada. ¿Y qué más? Su territorio. ¿Y qué más? Ascalón, parte de Gaza. Lo perdieron. Fueron otra vez sacados de ese lugar. Y vea lo que no cuidaron. Vea hasta el día de hasta ahorita. ¿Cómo está el problema en Israel y Gaza? ¿Tiene trascendencia entonces estudiar el libro de Jueces? Sí. ¿Para qué? Para que no descuidemos, como terminé el estudio pasado, no descuides lo que Dios ya puso en tus manos. Cuídalo, valóralo, protégelo. Tomaron a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Verso 19. Y el Eterno estaba ¿con quién? Con Judá, quien arrojó a los de ¿qué? A los de las montañas. ¿Se acuerdan del terrible rey Acab? Cuando el rey de Siria dice, vamos a ir a pelear con él en los valles, porque su Dios es Dios de las montañas y nos vencieron en las montañas. Vamos y peleemos abajo con ellos y los vamos a vencer. Y el Eterno le dijo, mira Acab, recuérdese que era más malo que la carne de caracol, ¿ok? Este hombre. Y el Eterno lo ayuda. ¿Por qué lo ayudó? Para que vean que no soy solamente Elohim de los montes, sino también Dios que vence en los valles. Y de ahí sacaron una canción, en los montes, en los valles, y ya lo demás, no solo canto. ¿Ok? Más, pudo arrojar a los de las montañas, más. ¿A quién? No pudo arrojar a los que habitaban ¿en dónde? En los llanos, los cuales tenían, miren aquí, carros herrados, carros de hierro, blindados, como se diría hoy en día. Y si no había balas o bombas que le penetraran, pues menos una onda, una piedra. No le hacía nada a ese carro de hierro, blindado prácticamente en aquel tiempo. No tenían gasolina para transportarlos o diésel, pero los jalaban caballos, bastantes caballos jalaban un carro y quítense que ahí les voy. ¿Qué pasó con esos que tenían carros? No los pudieron arrojar. No los pudieron arrojar y dieron Hebrón, la región de Hebrón, ¿a quién se la dieron? A Caleb, como Moisés había dicho. Y este Caleb, arrojó de ahí a los 3 hijos ¿de quién? De Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Recuérdenselo, grábeselo y no se le vaya a olvidar. Sesai, Aimán y Talmai.
Sesai, Ahimán o Ahimai y Talmai. Sisai, Ahimán y Talmai. Los 3 hijos de Anak. Ahora, aquí es cuando empieza a dar un giro inesperado. Todo lo que parecía conquista, victoria, triunfo. ¿Cómo está, hermano? Estoy en victoria. Bendecido, prosperado y en victoria. Cuando de pronto sale de la congregación donde está bendecido, prosperado y en victoria, ¿cómo anda, hermano? Pues, más o menos. Un giro. ¿Y qué sucede? No pueden arrojar a los pueblos de los llanos. ¿Por qué? Es comprensible, tienen carros cerrados. El Eterno les dijo que los iba a dar la victoria sobre ellos, ¿sí o no? ¿Había anunciado la victoria del Eterno? Sí. ¿Aún sobre gigantes? Sí. ¿Qué pasó entonces? No hubo un esfuerzo más allá. Y eso nos llega a suceder cuando le dejamos todo al Dios eterno. Pues Él dijo que me iba a dar la victoria. Dios lucha por mí. No, tú tienes que luchar. Tienes que esforzarte. Hay cosas que el Eterno va a hacer. Lo imposible. Él lo hace. Pero hay cosas posibles que te dice, tú tienes que hacerlas. Por lo menos que hubieran hecho era pedirle dirección al Eterno de cómo vencer a esos que tenían esos carros. Les hubiera dado una estrategia al Eterno. Débora y Barak vencieron a ese ejército de carros. Ellos fueron los que acabaron con esos carros. Más bien Barak. Débora solo estuvo dirigiendo, orando y guiando la batalla. Ahí. ¿Ok? Entonces, en ese entonces no había quien les hiciera frente a esos que tenían estos carros. Las armas que tenían no daban para poder luchar contra ellos, pero sí con la estrategia del Eterno los hubieran vencido, ¿ok? Si se lo hubieran pedido. Ahora, nos va a dar un resumen la historia, amados hermanos, de lo que aconteció en el territorio de Israel en la conquista, pero todo empieza con Judá y Simeón. ¿Se recuerdan? Son las 2 tribus que empieza mencionando, porque Judá es el que es enviado a la batalla primero. Rubén y Manasés, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad habían quedado del otro lado del río Jordán. Aquí está su territorio. De este lado es la tierra que el Eterno había prometido. Y empieza Judá y Simeón. Pero empieza a dar un recuento el libro de Jueces, capítulo 1, verso 18 en adelante, de aquí hacia el norte. Es lo que va a empezar a hablar. Y en el verso 21, dice, hasta el 20, perdón, verso 21, porque dije hasta el verso 18. En el verso 21 dice, más, acuérdense que Judá no pudo vencer a los de los llanos. ¿Por qué? Porque tenían carros cerrados. Verso 21, más al Jebuseo que habitaba ¿en dónde? En Jerusalén, no lo arrojaron. ¿Quiénes? Los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín hasta hoy. Y hasta hoy es literal, hasta hoy. Están ahí. No hasta que se escribió el libro de Jueces. Yo quisiera que solamente fuera hasta que se escribió Jueces. Es hasta hoy. Es más, hay más jebuseos hoy en Israel que israelitas. No había conquistado Judá a Jerusalén ya. Lo vimos la semana pasada. No la había conquistado. ¿Por qué? ¿Qué dice entonces que los de Benjamín no la pudieron arrojar? ¿Sabe por qué? Porque en realidad ese territorio le fue otorgado a Benjamín. Mire, aquí está Simeón, aquí está Judá y aquí está Benjamín. Esta es la ciudad de Jerusalén. ¿A quién le tocaba? ¿A quién le correspondía? A Benjamín, junto con Gabaón, junto con Jericó, junto con Bonjai. ¿Sí? Esas ciudades le correspondían a Benjamín. ¿Cómo lo sé? ¿Y sabe cuál es el problema? Que no los echaron, quedaron ahí con ellos y fueron un problema y son un problema hasta el día de hoy. Tuvo que venir después David para expulsarlos y que la ciudad de Jerusalén fuera tomada como capital de Israel. Pero un día volvieron a regresar y se quedaron ahí hasta el día de hoy.
¿Cómo sé que el territorio le correspondía a Benjamín? Y no me está engañando un mapa que habla de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo lo sé? La escritura dice Josué 18:28, hablando de los territorios que le correspondían a Benjamín. Selá, Elef, Jebús, ¿qué es qué? Antes se llamaba Jebús, Jerusalén, Gabá, Kiriar, acuérdense de Kiriar, era Kiriar Sefer, la ciudad del libro, le correspondió a Benjamín. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de quién? De los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. O sea que, si está muy frío, no quiero que se me vayan a dormir por el frío. Súbanle 1 grado o 2 por ahí, por favor. Ok, si se está muy frío. Porque veo que están cobijándoseme todos y, Alex, revisa eso. Si está bien, bueno. Es que los gordos sentimos frío, calor y los flacos sienten. Ese es el problema en una iglesia, ¿okay? En una congregación. Entonces, Judá conquista esa ciudad de Jerusalén, pero se la entrega a Benjamín. Y como a Benjamín no le cuesta lo que le entregan en sus manos así, pierde la ciudad. No expulsa a los que quedaban, a los pocos que quedaban, no los acaba de expulsar. ¿Y qué pasó? Agradezcan a Benjamín el problema que hay hasta el día de hoy. Entonces empezamos a notar pequeños tropiezos, pero al fin problemas en la conquista que se van a volver muy grandes más adelante. Aún en tiempos de Josué empezamos a mirar esto. Todo esto que estamos hablando sucede mientras Josué está vivo. Pero antes de seguir, vamos a un relato que el Eterno habló por medio de Moisés y que después va a confirmar Josué cuando se despide de Israel. ¿Por qué? Por el giro que da de conquistadores a no conquistadores. El giro en la historia. ¿Qué les había advertido el Eterno? Números 33:54. Y le está diciendo el Eterno por medio de Moisés: heredarán la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos les van a dar mucho y por herencia. A los pocos darán menos por herencia. Por eso el territorio, vemos territorios más grandes y más pequeños, por la cantidad de personas que había. Recuérdense que los habían contado en las tribus. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredarán. Esto es lo que el Eterno había dicho, lo que había anunciado, y a continuación del siguiente versículo de este, anuncia algo bien importante, y lo repito, lo traigo a colación para que lo analicemos en nuestra mente. Vean lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Y si no echas, arrojas, sacas, expulsas a los moradores del país de delante de ustedes, si no los echas, que vimos, Judá no los echó, Simeón no los echó, Benjamín no los echó, y la historia va a seguir. Pero ¿qué le dijo el Eterno? Si no los echas, sucederá que los que dejaren de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Hermano Martín, hace unas semanas atrás, 3, 4, usted andaba con un ojo y que parecía que le habían metido chile adentro. ¿Cómo se sentía usted, hermano? Mal. ¿Cómo se siente cuando una basurita le entra en el ojo y no sale? Imagínense que un día me entró una semilla de chile. Estaba moliendo chile y brincó y no sé cómo me entró en el ojo, hermano. Entró y quise, ya ve que el instinto te hace que lo cierres el ojo, pero al cerrarlo la bendita semilla quedó adentro. ¡Ah! Hermano, me golpeaba, me quería volar la cabeza, me golpeaba contra la pared del baño ahí. ¡Ah! ¡Ay! Me echaba agua, lloraba y lloraba. Una por el dolor y otra para que saliera el chile. Imagínense cómo sintieron. ¿Qué significa eso? Entonces, aguijones en tus ojos. ¿Qué significa un aguijón en tu ojo? Algo que te va a hacer llorar. Y llorar como a José cuando le entró la semilla de chile en el ojo. Llorar de verdad, no que, ay,
me siento medio triste, creo que me voy a echar una lloradita. No, llorar, ha llorado usted de verdad, hermano. Así que, por un dolor. Te van a hacer llorar esos que dejes ahí. Hijo, le hace así, no sé si me está apurando o se está desestresando, ¿verdad? Le hace así, es que él me ayuda ahí con la computadora. ¿Qué más? Van a hacer espinas en tus costados. Un día me estaba cortando el césped del pasto y le di al nopal que tiene mi esposa, que que no le he maldecido, pero ya van 2, 3 veces que lo quiero maldecir. Y me botan hartas espinas, hermano. Y no, dice, ¿cómo te van a botar las espinas? Ya ve, las mujeres nunca te creen. Le digo, ven, mija, sácamelas, mira. Cada vez que voy y me miran las manos así, lleno de espinas de nopal, hermano. Pues un día no sé cómo le hice así, me volteé el mismo, me caen en toda la espalda, hermano. Y no me las puedo sacar. Y luego les dicen, otra vez, quiere que me... Sentía feo. Y ahí las tenía. O sea, no sé si después hasta se estaba pudriendo la piel, porque eso saca pus, esas espinas de nopal, si no sabía usted. Y ya hasta que las bota la piel. Eso es dolor. Entonces, esos que dejes van a causarte problemas, dolor. Algún padre, una madre que haya orado suficiente. Hijo, no te cases con esa muchacha, por favor, hija. No, please. No, 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 no. Y lloraste, y clamaste, y suplicaste, y pediste, y como quiera se fue. Y hasta la fecha sigue siendo dolor. Había una hermana que tenía un yerno. ¿Cómo lo amaba cuando hablaba de él? Ay, este muchacho tan lindo. Y si usted hablaba con él, hermano, se le podrían los dientes de tanta dulzura al hablar con él. Pero yo le decía, el buey más manso pega la mejor patada. Que si no. Después lo odiaba la señora, que es hijo del diablo. Pues espérenme, el año pasado era el mejor pretendiente y candidato para su hija, hoy es el hijo del diablo. ¿Ok? Fue una espina en sus ojos de la hermana. ¿Y sabe una cosa? Y ellos que te afligirán en la tierra que ustedes habitarán. Además, eso nada más es para empezar, dice el Eterno. Además, ¿qué es además? ¿Se ha visto esos merolicos de las tiendas de las ferias en México? Y le damos la cobija, y le damos un zarape, y le damos otra cobija, y le ponemos otra, y le vamos a añadir otra, y además. Oye, tanto, pues cualquiera quiere comprar así. Además, oiga, además, hoy no hubo nada. Además, pues lo siento por ustedes, porque hoy vine preparado. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles. ¿A quién? A ellos. Les voy a hacer a ustedes como yo les iba a hacer a ellos. ¿Qué? Expulsarlos. Repito, estos es para darnos cuenta de lo que el Eterno había advertido. ¿Por qué? Porque empezamos a notar que Judá, que Simeón, que Benjamín no expulsaron a los moradores de la tierra. También Josué les dije que se los repite. ¿Y qué les repite? Dice, esforzaos. La despedida de Josué ya. Cuando le dice, mi casa y yo serviremos al Eterno. Esforzaos pues mucho. ¿En qué? En guardar y hacer, ¿qué cosa? Todo ¿qué? ¿Qué es todo? Lo que está escrito, ¿en dónde? En el rollo de la ley de Moisés. En el libro de la ley de Moisés. Sin apartarse de ello, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Qué más les dijo? Miren, ¿para qué? ¿Para qué se tienen que mantener en las cosas del Eterno? Para que no se mezclen con quién, con estas naciones que han quedado con ustedes. Tiempo de Josué. Voy a hacer un paréntesis aquí.
Anoche me hicieron la pregunta, ¿por qué si el Eterno dijo que no se mezclaran con otras naciones? Les dice en la porción de esta semana que cuando traigan una mujer que conquistaron, la pueden hacer su esposa. ¿Qué le respondería a usted a esa persona? Bueno, una cosa es ir a conquistar las naciones lejos, hacerles guerra y tomar cautivos y traerlos y hacer esa mujer hebrea. Y otra cosa es hacer tus consuegros a los filisteos vecinos. Una cosa es llevarse una americana a México y volverla mexicana y que haga tortillas. Y otra cosa es casarte aquí con una de ellas. Bien diferente. Si la mexicana no te hace tortillas, menos la gringa. Entonces, lo que les digo cuando vayan a otras naciones es, pues de las que están lejos, las que están cerca, no era opción. Esas había que arrojarlas. ¿Y qué más les dice? No hagáis mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a esos dioses. No los vayan a servir. ¿Por qué? Porque si lo hacen, miren, más al Eterno, vuestro Dios, seguirán como han hecho hasta el día de hoy. Pues ha arrojado el Eterno delante de ustedes, ¿a quién? Grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de ustedes. Sepan, pues entonces, sepan, dice, un varón, ¿dónde me pasé? Ok, no, sí, dice, 23 días. Ok, bueno, sí. Un varón de ustedes va a perseguir a 1000. Miren la promesa que ya tenían. Porque el Eterno vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él los dijo. Pero si no las arrojaban, ¿se acuerdan que les dijo el Eterno? Yo me voy a poner contra ustedes. Ahora ya no iban a poder perseguirlos. Ahora iban a ser perseguidos, tal y como lo dijo el Eterno. Guarden pues con diligencia sus almas. ¿Para qué? Para que amen al Eterno su Dios. Versículo que sigue, verso 12. Porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios de los que quedaron ahí, de los que debían expulsar, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Sepan que el Eterno vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de ustedes, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, lo que ya había dicho Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta que perezcan de esta buena tierra que el Eterno su Dios les ha dado. Más claro no pudieron haberlo dicho Josué y Moisés de lo que iba a acontecer, y nos está advirtiendo también a nosotros que hay en nuestra vida que estamos consintiendo bien agradablemente. Sigue aquí pecadito, sigue acá problema en mi vida, y no lo queremos expulsar. ¿Qué hay en nuestra vida? Entonces continuamos con Jueces, capítulo 1, verso 22. También la casa de José subió contra Betel y el Eterno estaba con ellos. No es que el Eterno los ha abandonado, aquí está todavía con ellos. ¿Y qué más dice? Y la casa de José puso espías en Betel, pero no se llamaba Betel, la ciudad se llamaba Luz. ¿Ok? Cuando Jacob salió de la casa de su padre, porque su hermano Esaú lo amenazó de muerte, va a la casa de su tío suegro, que va a ser su suegro después, duerme en un lugar donde tiene un sueño. Se puso una piedra, ¿verdad? En su cabeza, no sé por qué yo hubiera escogido mejor pasto, pero él escogió una piedra. Y la pone ahí y tiene una visión, un sueño, que mira una escalera, ¿lo recuerda? Cuando se despierta, él unge esa piedra con aceite y declara
que ese lugar será llamado Betel, pero él no le cambia el nombre. Betel es hasta que la conquistan, que los hijos de Jacob y descendientes de José le van a cambiar el nombre. Vamos a Génesis 28 para recordarlo. Dice, y se levantó Jacob de mañana, ya había llegado al lugar donde iba a descansar, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, la levantó, la puso de una manera visible, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel, aunque Luz era el nombre de ese lugar donde él durmió. ¿Ok? Por ese motivo, a esa ciudad se le cambió el nombre. Se llamaba Luz, que significa almendros. No era luz en español como luz de esta. ¿Okay? No era luz eléctrica, para que me entiendan. Era luz en hebreo, que significa almendros, o lugar de los almendros. Le cambian el nombre que tenía en hebreo por Bet-El. ¿Qué significa Bet-El o Bet-El? La casa de Dios, que ahí sería un lugar para casa del Eterno. Entonces dice en el verso 24, Jueces 1:24, los que espiaban a esa ciudad, que tenía todavía en este tiempo por nombre Luz, vieron a un hombre que salía de la ciudad por un lugar que era un secreto, un lugar secreto, ¿verdad? Y le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad y haremos contigo misericordia. ¿Que no había una entrada en la ciudad? Claro que había, pero la puerta. Pero esta es una entrada secreta. Llévanos por esa entrada secreta y cuando conquistemos la ciudad, aquí te vamos a perdonar la vida. Haremos misericordia contigo. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a esa ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre y a toda su familia. Lo dejaron ir por la promesa que le dieron. Verso 26 dice, y se fue el hombre, al cual dejaron libre, ¿verdad? ¿A la tierra de quién? De los heteos. Dígame un heteo de renombre en la Biblia. Ay, Damaris. Chenle. Ay, de ahí. Urías, el valiente guerrero de David, esposo de la que fue después esposa de David, esposo de la Betsabé. Ese era un heteo. Este hombre de la ciudad de Luz se va a vivir con los heteos y dice, y edificó una ciudad a la cual le llamó Luz, la cual es su nombre hasta el día de hoy que se escribieron los jueces. ¿Por qué le pone Luz a ese lugar? En honor a la ciudad de donde él había logrado escapar. ¿Ok? Seguimos avanzando. Verso 27, Jueces 1:27. Tampoco, ¿quién? Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megiddo y sus aldeas, y a nadie. ¿Ve cómo cambia la historia? Y conquistaron, y conquistaron, y arrojaron, y arrojaron, y ahora, y no arrojaron, y no arrojaron, y no arrojaron, y no arrojaron. Y el cananeo persistía. Por más que nos hagan, que nos quieran hacer la guerra, no nos vamos, aquí estamos como los mexicanos. Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Así dicen, cuando hacen las marchas los mexicanos, así dicen. Ese es su lema. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, nos regresamos. Así estaba el cananeo. De manera clara empezamos a ver que no solamente eran los cananeos de una ciudad o de tal territorio que se le asignó a una tribu, que ya no los expulsaron y que persistían en estar ahí. Ahora era uno detrás de otro. Y empieza a hacer el recuento. Siguiente texto, verso 28 dice, pero cuando Israel, aquí es donde vamos a prestarle atención. Pero cuando Israel, ya no una tribu, Israel, todo Israel, se sintió, ¿qué? Fuerte. Hay momentos en que el creyente en el Hijo del Dios Eterno se cree, ahora sí. Hazte un lado, diablo, que ahí te voy. Fuera, demonios. Cuando se siente fuerte, hizo al cananeo, ¿qué? Tributario. Dice que lo puso a hacer labores pesadas.
mas no lo arrojó. ¿Cuál era la promesa y el anuncio del Eterno en Deuteronomio y en Josué? Cuando te pongas fuerte, ¿les cobras pisaje? ¿O era que los expulsaran? ¿Qué te dijo el Eterno a través de su palabra en tu vida? La ira, bueno, déjala ahí. La maledicencia, bueno, deja que se salgan unas de vez en cuando. Ahí déjalas, un día te vales de ello para hablar con los mundanos. Bueno, el robo, pues hay poquito nomás para que no te descubran, ¿verdad? Pero un día, ahí déjalo. ¿Eso fue lo que dice el Eterno? O nos dice, quítese de vosotros. Y te empieza a mencionar todo lo que hay que quitarnos nosotros. Si lo notan, aquí no habla de una tribu en específico, ya dice Israel. Todo Israel, cuando se vuelve fuerte, empieza ahora, pues ya que están aquí, pues vamos a aprovecharnos, vamos a valernos de esto. No, y no, y no. Esa no era la orden del Eterno. ¿Cómo continúa? Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Vemos cómo la casa de José es la primera que se menciona que no arrojaron a los cananeos. Judá también no arrojó a los cananeos de su territorio, por lo menos los de los valles. Y estos serán problemas fuertes tarde o temprano. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, la casa de José, más adelante, ¿quiénes son? Hay una tribu dominante en la casa de José. ¿Cuál? La tribu de Efraín. ¿Quiénes son los que se gentilizaron? Se volvieron paganos y más idólatras que cualquier idólatra de la India hoy en día. ¿Quiénes? Los hijos de, díganlo conmigo, José. ¿Qué les dijo el Eterno? Verso 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahlalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Le cobraban por estar ahí. ¿Ok? Tampoco Zabulón. Recuerden lo que dijo el Eterno. Si no arrojan a esas naciones de delante de ustedes, van a ser lazo. Van a ser un tropiezo. Van a ser dolor. Van a ser angustia. No podemos arrojar ahora a los que están alrededor nuestro porque estamos aquí nosotros. Pero no deje que eso penetre en su vida. No deje que la cultura pagana invada su familia, please. No deje que las cosas mundanas que penetren, que usted mismo las meta a casa. Porque vas a llorar, mijito. Me decía mi abuelita. Ay, güerito, vas a llorar, mijo, si no haces las cosas bien. Y tenía razón. Tampoco Asher arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Ahora ya nadie puede arrojar a nadie. Ni en Elad, en Nasib, en Elba, en Afec, en Rehob. Y moró Asher, ¿entre quién? Ya no es los cananeos, ahora es Asher entre los cananeos. Antes más atrás eran los cananeos entre los hijos de Israel. Ahora ya es Asher entre los cananeos. ¿Nota cómo cambia la historia? Que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Una pregunta. Israel ¿fue llevada a la tierra de Canaán para compartir la tierra con los cananeos o fue llevada para expulsar a los cananeos porque habían estado haciendo maldad, idolatría, perversidad y cuanta cosa perversa se le ocurre a usted en su mente? ¿Qué hacían ellos? ¿Para qué fueron llevados a la tierra de Canaán? El Eterno se los dijo. No pienses, Deuteronomio 9:4, no pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. Pues por la impiedad
de estas naciones, el Eterno las arroja de delante de ti. No es por tu justicia, no es por tu rectitud, la rectitud de tu corazón, que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones, es que el Eterno tu Elohim las arroja delante de ti para confirmar la palabra que le juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué nos dio la victoria? ¿Por qué nos dio este terreno en este lugar de Mount Pleasant? Nos pudo haber dado uno en el mero centro de la ciudad. ¿Por qué nos dio un lugar aquí? ¿Para que vengamos a contaminar o para que vengamos a santificar y oremos, clamemos que la presencia de Dios, su Espíritu Santo, se mueva en esta área? ¿Por qué nos dio este lugar? Esa es, amados hermanos, esa es la palabra que el Eterno había advertido, pero no le prestaron atención y eso trajo trágicas consecuencias. Tampoco, verso 33 del capítulo 1, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban ¿en dónde? En la casa de Anat. ¿Quién es Anat? Ahorita se lo muestro. Ya con esto vamos a cerrar. ¿Ok? Sino que moró, ahora, Neftalí moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. ¿Ven cómo cambió la historia? Ya no eran los cananeos habitando entre las tribus de Israel, ahora es Israel habitando entre los cananeos. ¿Y qué más? Más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Hanat. ¿Quién es Bet-Hanat? A ver si lo alcanza a mirar. Hanat, una de las tres deidades cananeas principales, figura en la mitología como hermana y esposa de ¿quién? De Baal. Era símbolo de la lascivia sexual, de la guerra. Su santuario estaba probablemente o posiblemente en la ciudad de Anatot, por eso es de Anatot es el plural de Anat, ¿ok? Si bien había sido violada por su hermano Baal, eso es lo que cuenta la mitología, que fue violada por su hermano Baal. Retenía su título de la Virgen, ¿ok? Como diosa de la guerra y del sexo. En la mitología ugarítica se manifiesta como una mujer sedienta de sangre. En los mitos de Baal se le representa como quien mató a Mot, el dios del calor y de la sequía, y quien instrumentaba o quien orquestó la resurrección de Baal a una nueva vida antes del comienzo de cada ciclo de lluvias. Ahora entiende por qué las mujeres se volvían sacerdotisas del templo y qué tenían en los templos orgías. Porque a esta señora es lo que le gustaba. Es como la manera en que la adoraban. Pues no los echaron. Y esos que adoraban a esta hermana de Baal quedan con ellos. ¿Y qué pasó? Al rato vemos que no solo a la hermana y a la Virgen adoran, sino que adoran también a Baal. Aleluya. Es triste decirlo, pero todos los enemigos que están alrededor de Israel no lo quieren ahí. ¿Por qué? Mire los que están alrededor de Israel. ¿Quién es este? Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Sudán. Este no se alcanza a ver, pero es Yemen. Los hutíes, aquí están ahorita los que están acabando con todos los barcos. Arabia Saudita. Díganme Kuwait, Qatar, Dubái. Díganme, ¿quién de estos adora al Dios de Abraham? Dígame quién. Ninguno. ¿Quién es el único? ¿Lo quieren ahí? Todos los que están alrededor, ¿lo quieren a ese único? Tristemente, quieren desaparecerlo. Al único país que proclama al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ese motivo, todos los vecinos que son parientes, ¿ok? Y son hermanos de sangre, ellos, y de religión, quieren desaparecer a Israel. Pero recuerde, la culpa
fue el propio pueblo de Israel que no expulsó a los que les dijo el Eterno que expulsaran y quedan con ellos y van a ser un problema más adelante. Amados hermanos, como puede ver, una consecuencia drástica hasta el día de hoy. ¿Qué termina diciéndonos la Escritura? Los amorreos acosaron. Ya no eran solamente que ahora ellos estaban acosando, ahora los cananeos, los amorreos, acosaron a los hijos de Dan, hasta ahora ellos los arrojan al monte. Y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbim. Ok, dice la Escritura, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. El límite de la Israel no ha cambiado mucho. Hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente el mismo, ¿ok? Y este territorio, hasta aquí terminaba el territorio de Israel. Siempre ha sido prácticamente esto. Este territorio, que es el que colinda con el Líbano y con Siria, lo acaban de conquistar en 1973 durante la guerra de Yom Kippur. Pero todo esto estaba lleno de cananeos, de amorreos que no pudieron expulsar. Y te voy a decir en el día de hoy, si tú no vences, vas a ser vencido. Si no conquistas, te conquistarán. Al final, lo que tú no eches de tu vida, que sea malo, te va a causar dolor, angustia y tristeza. Nos va a causar. ¿Cuál es la única manera o una manera probable de no tener problemas? No conmigo, con el Eterno. Pues obedeciendo la instrucción que Él nos ha dado. Así vamos a obtener la victoria en todo lo que Él nos dijo que teníamos que conquistar. En obediencia. ¿Qué dice este texto? No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal. Tú no puedes dar el bien cuando no lo tienes. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde encuentro el bien? En la palabra del Eterno. Él ya dice que es bueno y que es malo. Vence haciendo el bien, no nomás mirando y leyendo ahí un texto. Yo soy vencedor. Yo estoy bendecido. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy rico. No, vívelo. Vive lo que está ahí. Y al vivirlo, tú vences practicando el bien, vences el mal. ¿Qué hay en tu vida que no has querido arrojar y que estás conviviendo muy a gusto con eso en tu vida hasta el día de hoy, después de tanto tiempo de conocer al Eterno? Es tiempo, hoy es día. Y estas fiestas que vienen, es tiempo de un verdadero examen espiritual a nuestra vida. Le damos gracias al Eterno. Creí que el libro de Jueces podría tener tanto actualizado para hoy. No, créame que cuando empecé esta odisea, no creí que hubiera, dije, pues, sería bueno enseñarlo, pero no creí, o por lo menos no lo había analizado al punto que lo estoy analizando en este tiempo. Padre, solamente quiero expresar gratitud. Por eso, por lo menos en mi vida está el exaltarte, danzar, brincar, gritar para ti, no para que me escuches, en honor y en gratitud por lo que tú has hecho conmigo. Por favor, dame fuerzas, la entereza, la decisión a mí y a tu pueblo, mis hermanos, para arrojar de nuestra vida eso que no hemos luchado con todas nuestras fuerzas para arrojar y que deberíamos haberlo arrojado ya de nuestras vidas. Danos la visión, porque a veces ya no miramos qué arrojar.
Danos la visión correcta para expulsar de nuestra vida lo que tengamos que expulsar que sea dañino para nosotros, Padre. Y que no empecemos a convivir con ello pensando, oh, un día me puede servir esto en mi vida. No. Que lo expulsemos y no le dejemos entrar nuevamente, ni le demos parte en el territorio, en esa tierra santa que el Padre Eterno nos ha otorgado. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, no importa cuántos cambien y no importa quién no lo haga, ayúdanos a mantenernos firmes en tu bendita palabra, Padre Eterno. Envía a tu Santo Espíritu que nos escudriñe, que nos examine y nos haga saber lo que está mal. Porque a veces ni diciéndonos alguien más de tus hijos lo aceptamos. Pero espero que viniendo de ti, Padre, podamos aceptarlo y expulsar eso de nuestra vida y no sea espinas en nuestros ojos o aguijones en nuestros ojos, perdón, y espinas en nuestros costados. Algo que nos atrape como un lazo y que nos haga caer. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías.